Ser podcast. A ver si lo digo bien. Merhaba. Merhaba. ¿Cómo? Merhaba. Bienvenida. Muchas gracias, Aymar. Evaba Hameida, muy buenas noches. Buenas noches. Evaba es periodista de origen saharaui, trabaja en Radio Televisión Española, es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras aquí en España y acaba de publicar Flores de Papel con la editorial Península. Flores de Papel es un libro precioso que cuenta la realidad y la lucha del pueblo saharaui a través de 3 generaciones de mujeres: la abuela, la madre y la hija, Leila, Naima y Aisha. Eva, ¿cuánto tienen Leila, Naima y Aisha de tu abuela, tu madre y tú? Tienen bastante. Algo sospechaba. Sí. ¿Cómo ha sido plasmar la historia de tu pueblo, de tu familia también de alguna manera, aunque fuera indirectamente, en un libro? El libro tiene como 2 comienzos. Hay una parte que yo empiezo como un proceso de autosanación para comprender mejor mi pasado, ¿no? Y también es como un ejercicio de compasión hacia mí misma a la hora de explicarme todo lo que yo he vivido. Yo nací en un campo de refugiados y las circunstancias me llevaron a vivir en Italia, luego venir a España, y cuando ya estaba en una edad más adulta, ¿no? Y decidí ir a terapia, pues después de todo ese proceso comencé a contarme mi historia, que es el resultado de la historia de Aisha. Pero luego en noviembre de 2020, cuando se rompe el alto el fuego y se reanuda el conflicto armado en el Sáhara, me contacta Península pidiéndome pues un ensayo sobre el Sáhara. Y claro, es que yo soy periodista y para mí era hablar del Sáhara es hablar en primera persona. Soy incapaz de hacer una crónica periodística o un texto en tercera persona hablando del Sáhara como si no fuese parte de mí, ¿no? Tenía esa necesidad de contar cómo a mí y a mi generación nos ha afectado el conflicto, pero también tenía la necesidad de comprender la dimensión de la guerra, del conflicto para mi madre y cómo también lo ha vivido mi abuela. Entonces eso sí que lo tuve muy claro y de hecho al mes le mandé a Oriol una propuesta que ya estaban pues ya estos 3 personajes. Una de tus personajes dice: una mujer del desierto no muestra sus sentimientos en público, ni siquiera delante de su madre. Claro, esto es contradictorio con contar toda la historia de tu familia y de tu pueblo en un libro. ¿Cómo ha recibido tu familia la idea de que plasmaras, no voy a decir vuestras intimidades, pero bueno, buena parte de vuestra realidad íntima en unas páginas públicas? Es que los saharauis viven en comunidad. El yo no existe, es todo nosotros y es todo tan comunitario y el nosotros tiene tanto peso que al final eso le impide a las personas mostrar sus propios sentimientos, ¿no? En el Sáhara la soledad no existe, la tristeza tampoco, porque no te dejan estar triste. Es todo siempre juntos, ¿no? Y siempre juntas, como dice Leila. Hay un proverbio saharaui que hablas en el libro que va precisamente relacionado con esto, que es una mano no aplaude sola. Me parece precioso.
Es que es así, es literalmente así como también, y por eso el pueblo saharaui, su lucha y su identidad ha sobrevivido durante décadas, ¿no? En el Sahara todo es de todos y entonces hablar de uno mismo y hablar de los sentimientos de una familia en este caso es para ellos puede ser bastante impactante, pero yo sí que tuve que hacer un ejercicio de explicarles que está ficcionado, sí que también he conseguido espacios de intimidad y de charla, tanto con mi madre como de mi abuela. Estoy segura de que ellas no lo van a poder leer porque está escrito en castellano, pero por ejemplo estas navidades estuve con mi abuela y le conté como cuento su periplo, ¿no? Una mujer mauritana que de pronto una sequía la arroja a la ciudad y se ve obligada de pronto a vivir una guerra y empujada al éxodo y a formar parte de un pueblo maldito, ¿no? Como ella define al pueblo saharaui. Y estaba muy contenta y me decía que sí, Entonces, yo creo que ellas también van a comprender por qué yo quiero hablar de estas emociones. Ellas también me han visto crecer y creo que van a entender por qué recurro a la ficción y a la emoción, porque al final, cuando hay tanto silencio, se deshumaniza, ¿no? a los pueblos. Y yo sí que tenía esa necesidad de contar y de poner en el centro a las mujeres saharauis, pero también a sus sentimientos, a sus cuerpos y a todo lo que han vivido. Hay algo que cuentas muy bien en el libro y es que para el pueblo saharaui el honor de las familias es muy importante y además recae especialmente sobre las mujeres. Y es algo que a ti te llama la atención. ¿Por qué las mujeres tenemos el peso de garantizar y de no, digamos, herir el honor familiar? Porque son las normas no escritas del patriarcado, ¿no? Y en una sociedad pues árabe musulmana más conservadora, el honor de la familia recae en quién es en sus hijas, ¿no? El mantener el nombre de la familia y su reputación recae en las hijas. O sea, al final, en sus orígenes, ¿no? El sentido del matrimonio es precisamente eso, ¿no? Por eso también hay una dote, ¿no? Porque pues la familia, por así decirlo, a cambio de una dote entrega a su hija a un hombre, ¿no? Y entonces la dote puede ser más alta si ese honor está perfectamente cuidado, ¿no? Y creo que en el libro también en la novela también hago esa crítica, ¿no? a la sociedad saharaui y al peso del honor sobre nuestros cuerpos. El papel de la mujer y la libertad de la mujer es lo que más contradicción genera en una mujer saharaui que ha nacido allí, que ha vivido allí y que vive ahora en Europa. ¿Es ese punto el que más contradicción genera? Sí, porque naces en el seno de mujeres y de una sociedad matriarcal. Yo recuerdo y cada vez que voy me fijo en la fortaleza de las mujeres saharauis. Pues mi madre es una matriarca, es una jefaza. Cuenta con el respeto de toda la comunidad, de sus hijos, de su marido y es una mujer que nadie le va a decir a ella lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar, ¿no? Y cuentan con esa... Y son mujeres que han levantado la vida en medio de la nada, son mujeres que hay que reconocer esa fortaleza, ¿no? y ese coraje tan único que caracteriza a las mujeres saharauis. Pero es verdad que ese nosotros, ¿no? de la sociedad saharaui les ha impedido centrarse en el yo, y eso es lo que reclama Aisha en la novela, ¿no? Estos derechos individuales, esa libertad individual, ese poner nuestros cuerpos en el centro, ese el que dirán, ¿no? que tiene tanto peso, pues esa es la crítica que hace la generación de Aisha a la generación de estas mujeres que sin lugar a duda han abanderado la lucha de todo un pueblo. ¿Cómo se dice sexo en Hassanía? Sabía que me ibas a preguntar esto. Es que para que no haya leído todavía la novela,
empieza con la niña pequeña diciendo, joder, llego a Italia y es que no sé cómo se dice sexo en mi idioma. Gens. ¿Cómo? Gens. Para mí fue un punto de inflexión cuando me preguntaron eso, ¿no? Para también fue cuando me di cuenta que yo no era como las demás adolescentes que me rodeaban en el liceo. Pero sí, yo acababa de volver de los campamentos, de haber estado allí 3 años, había aprendido Corán, había aprendido el árabe. Y como que ahora de pronto no sé una palabra tan clave como sexo, ¿no? Y también es un poco el reflejo, ¿no? de cómo es un tema tabú en la sociedad saharaui y también como ese choque cultural que vive Aisha cuando llega a una sociedad tan distinta a la suya. Y a una familia de acogida tan distinta a la suya. Y de hecho el libro lo cuenta muy bien y no sé hasta qué punto también es tu historia personal, que al final tu protagonista se ve atrapada entre 2 familias, 2 formas de entender la vida. Su familia saharaui, que volviendo un poco a lo que hablábamos antes, le decía, cuida el honor de la familia y no andes con chicos. Y su familia italiana, la familia de acogida, que le dice, libérate, disfruta de la vida, aquí las cosas se hacen así. Y entonces esa pequeña protagonista, esa pequeña niña saharaui que llega a Italia se ve atrapada en una crisis de identidad enorme, de no sabe quién es y quién tiene que ser. Es son tantas normas las que llegaban de un lado y otro y además todo cambiaba con tan solo unas horas de vuelo, ¿no? Era el desierto y el Mediterráneo literalmente, y creo que es como una metáfora de mi vida, y era como navegar entre estos 2 mundos tan distintos, tan opuestos, pero además son 2 mundos en los que los 2 pilares, que son las madres, ¿no? Está la mamzi y está la mamma italiana, 2 personas que son claves para cualquier niña, esa figura femenina tan importante, y yo no sabía a quién tenía que hacer caso. Intento explicarlo con Aisha, pero algunas veces me he preguntado quién es mi madre, y eso a mí me ha generado mucho dolor, y además no lo podía verbalizar ni en un lado ni de otro, y además cada una de las madres desconocía la realidad de la otra. Ellas no habían hecho un ejercicio de entenderse y de conocer, ni la familia saharaui sabía a dónde me mandaban, pero ni la familia italiana era plenamente consciente del contexto del que yo venía. ¿Tú crees que las familias de acogida europeas han tenido las herramientas o incluso el tacto para tratar bien, para recibir bien a los niños saharauis, a los que han recibido? El proyecto de Vacaciones en Paz, sí, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es uno de los proyectos más importantes, porque es verdad que nuestro contexto requiere de estos 2 meses de verano, requiere de esta buena alimentación, aunque sea 2 meses al año, de una visita al oculista, al dentista, a un médico, y que gracias a ese proyecto pues se diagnostican muchas enfermedades, se previenen, y estos niños también salen y ven un mundo fuera del suyo, ¿no? Porque al final allí estamos rodeados de la nada más absoluta, y creo que aporta mucho y enriquece a esa infancia el conocer otros lados, y además esos vínculos entre las dos familias. El problema es cuando nos quedamos aquí, y sobre todo y ocurre mucho sobre todo con las mujeres, ¿no? Cuando las chicas saharauis se quedan, pues es allí cuando entran en lucha los 2 contextos. Entonces hay muchas familias que acogen sin conocer nuestra realidad. De hecho, estos días me están llegando muchos mensajes de que todas las familias deberían de intentar leer el libro, porque refleja muy bien ese desconocimiento, ¿no? de la situación de los campamentos. Pero también las familias saharauis tienen que entender a dónde mandan a sus hijas, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando ya llegamos a una determinada edad, sobre todo ya la adolescencia, cuando ya estamos en una edad de matrimonio, de formar una familia, pues es cuando ya nos empiezan a reclamar
reclamar de nuevo y nos empiezan a reclamar como buenas mujeres saharauis. ¿Y qué es ser una mujer saharaui, no? Eso es algo que yo me he preguntado constantemente. Ser una mujer saharaui no es llevar una melfa o no saber cómo se dice sexo en tu idioma. Ser una mujer saharaui pues, es diverso, es muy distinto cuando nos habéis mandado a otros sitios a estudiar, a formarnos, a conocer mundo, y ahora también tenéis que aceptar las mujeres de la diáspora, ¿no? Que somos distintas pero también somos saharauis. Tú cuentas muy bien cómo en la sociedad saharaui existe la imagen de que los jóvenes tenéis que salir, formaros para después aportar a la lucha del pueblo saharaui y construir, ¿no?, el pueblo saharaui. ¿Eso pesa en los jóvenes que salís? Quiero decir, eso tiene que ser un yunque en los hombros grande, ¿no? Esa responsabilidad, esa expectativa de vuestro pueblo respecto a vosotros. Pesa tanto, Aimar, que yo a veces cuando voy a un sitio y la gente sabe que soy saharaui, aunque sea en una administración, me noto con esa mochila en la espalda, ¿no? De decir, es que soy saharaui y lo tengo que hacer bien, ¿no? Soy saharaui, es como que cargamos con esa responsabilidad, incluso de dar a conocer nuestro conflicto, de tener esa paciencia, de dar una lección de historia y geografía rápido, a ver dónde queda el Sáhara, y eso es constante y es en el día a día. O sea, mis amigos te lo pueden decir, que es como, soy Yebaba, soy saharaui, o sea, cargamos con ella todos los días, pero y también nos han inculcado, hemos mamado la necesidad de estudiar, de formarnos para poder aportar a nuestro pueblo. De hecho, da igual a cualquier precio, ¿no? A Aisha se le exige en la novela estudiar, da igual su crisis de identidad o que no sepa quién es su madre, pero ella tiene que estudiar, ¿no? ¿Qué relación emocional tienes con España? Quiero decir, es el país en el que vives y al mismo tiempo es el país que abandonó a tu pueblo, que lo dejó tiradísimo. ¿Qué relación tienes emocional con España? Son sentimientos encontrados. Por un lado, como mujer, a mí España o Occidente me ha dado muchísimo, ¿no? En cuanto a libertad, a poder decidir quién quiero ser, a poder definirme como yo quiero, cómo quiero ser, cómo quiero vivir, una serie de derechos, de libertades, una identidad propia, que creo que son para mí fundamentales en cuanto a mí como Ebaba mujer, ¿no? Pero luego está Ebaba la saharaui, entonces allí es como que pues hay que convivir con una contradicción muy grande. He vuelto muchas veces de los campamentos con un sentimiento de culpa abrumador, de decir, estoy viviendo en el país que traicionó a mi gente, y eso es algo muy contradictorio y es algo que pesa muchísimo, sobre todo cuando ha habido momentos claves de la historia de este país, o cuando observas, ¿no?, las consecuencias del olvido, del silencio sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Cuando ves esa indiferencia, pues hay mucha impotencia, ¿no?, de decir, yo paseo por Madrid, pero es que aquí se firmaron los acuerdos tripartitos por los que se repartió el territorio del Sáhara entre Marruecos y Mauritania en el 75, ¿no? Y eso te duele cuando también luego hay otra parte que también es de justicia mencionarla, que es la parte de la sociedad civil española que a mí me ha abrazado como niña de acogida. Si no llega a ser por ese tejido social, por ese tejido asociativo, por ese movimiento solidario, yo probablemente no estaría aquí contigo esta noche, ¿no? Porque hay una sociedad civil española que ha querido tomar cartas en el asunto con respecto al Sáhara, y que a los niños y a los jóvenes saharauis nos ha dado muchísimo. Y eso también se agradece. Ese tejido, por ejemplo, no estaba en Italia, ¿no? Tú aquí dices soy saharaui y la gente, sobre todo de cierta edad, saben perfectamente que somos parte de la historia de este país. Se cumplen ahora 50 años, van a cumplir de la Marcha Verde, la Marcha Negra, desde la perspectiva saharaui.
¿Tú crees honestamente que el pueblo saharaui volverá a su tierra, volverá a ver el mar? Yo ahora estoy en un momento de mucho pesimismo, pero porque informativamente llevamos un tiempo, unos tiempos bastante oscuros. O sea, el día que anuncié la novela tomaba posesión Donald Trump y bueno, pues mira Donald Trump lo que hizo con el Sáhara. Venimos de una guerra brutal en Oriente Medio que creo que nos ha dejado, ¿no?, a todos descolocados, ¿no? Estoy en una redacción hago temas de internacional y me cuesta mucho ser optimista. Pero si le hiciese o si te trasladase la respuesta que darían Leila o Naima, es que algún día sí que tiene sentido esa espera en el desierto y que bueno, pues que nadie ha conseguido, y que mientras un saharaui siga vivo, como te dicen ellas, la lucha del pueblo saharaui seguirá viva. Yo tengo muchas dudas, pero porque vivimos en tiempos bastante oscuros, muy tiempos complejos, y me cuesta creer que yo volveré a conocer a la tierra de mi abuela y de mi madre. Es que no tengo tanta esperanza. La sensación actual del pueblo saharaui es la de frustración. Es frustración, pero a la vez es un pueblo que se aferra mucho a la esperanza. Es un pueblo estoico. Hay mucha espiritualidad en los campamentos y es un pueblo que tiene fe, que tiene fe y es que de hecho hace poco un saharaui me dijo: la pérdida de toda la esperanza nos hará libres. Y cuando los campamentos te dicen esto, dices, vale, me guardo mi pesimismo occidental. Es un pueblo estoico y con mucha fe. Entonces es muy difícil arrebatarles esa esperanza. En los campamentos a mí no me da esta sensación. Aunque es verdad que muchas veces hay muchos jóvenes que ahora pues poco a poco con un móvil en la mano pues están viendo el mundo en el que viven y esa percepción pues quizás va cambiando, ¿no? No es lo mismo lo que piensa mi generación que lo que cree la generación de nuestros padres y abuelos que lo dejaron todo por luchar por ese trozo de tierra, ¿no? Que va mucho más allá, claro. Tú sabes que un porcentaje enorme de los oyentes que te estamos escuchando ahora mismo no tenemos ni idea de cómo es el desierto. ¿Cómo es? El desierto es un lugar donde hay todo y nada. La nada puede ser la arena, es una nada cambiante porque las dunas con el siroco pues van cambiando de sitio. Pero luego en el desierto hay algo que a mí siempre y me ha inspirado mucho para escribir esa novela, que es el espejismo. Y creo que el espejismo aquí lo veis como algo negativo. De hecho, yo al principio quería poner algo de espejismo en el título y todo el mundo me decía que es una palabra negativa, ¿no? Porque es como la nada. Pero el espejismo para mí en los campamentos, cuando sales a las afueras, cuando se terminan todas las jaimas y queda la nada más absoluta y hay espejismo, en ese espejismo te puedes imaginar lo que quieras, lo que quieres ser. Puedes ver agua, puedes ver rascacielos, puedes imaginarte ciudades, puedes imaginarte... Entonces de pronto te das la vuelta y dices, es que en el desierto hay todo y nada, ¿no? Y es esa la fortaleza del desierto. ¿Cómo son las tormentas rojas? Son terribles. Que se lo pregunten a Leila, ¿no? Efectivamente. Las tormentas... las tormentas de arena son las que son las que es el reto, ¿no? De sobrevivir a una tormenta de arena. Es algo muy bestia porque es que te desorientan. Tienes que aferrarte a la arena, intentar mantenerte anclado a la tierra hasta que pase esa tormenta y poder reubicarte y ver hacia dónde ir, ¿no? Pero una tormenta roja, un siroco puede ser una maldición, ¿eh?
¿Cómo estás tú después de haber volcado tanto en este libro? Tengo sentimientos encontrados porque por primera vez me encuentro hablando mucho de mí. Y es algo un poco difícil para los periodistas, ¿no? Pasar al otro lado. Pero a la vez te confieso que me siento muy en paz, que necesitaba contar eso, que necesitaba contar mi propia guerra, que después de haber estado en otros conflictos y estar en contacto a diario con víctimas de guerras, de fronteras, en las que me he reconocido muchas veces y he reconocido a mi familia, a mi gente, a mi pueblo, necesitaba saldar esa deuda conmigo misma. Ibaba Hameida, Flores de papel, editorial Península. Precioso libro, Ibaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aimar. Te queda genial el micro amarillo, por cierto, que se prepara en Radio Nacional, que te vamos a hacer una OPA cualquier día. Un beso, Ibaba. Muchas gracias, Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.